Un segundito, Ignacio, que es que justo me decía Mateo que han visto ese informe 3 personas. 3 personas, bueno, vamos a contextualizarlo. De la UCO. Los investigadores de la UCO, que están adscritos a la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal jefe anticorrupción, que está asumiendo los interrogatorios en la causa, Alejandro Luzón, y el magistrado Leopoldo Puente. En ese círculo se encierran las personas que han visto este informe. Si algo ha salido de filtraciones de ese informe, es en ese círculo, no hay más. Y mientras tanto, y mientras todo esto está ocurriendo, una imagen que hoy se subraya desde el gobierno. El guardia civil al que se investigaba desde el entorno de Leire Díez, el comandante Balas, es el hombre que ayer practica los registros. Es ese hombre que ven con gorra, el responsable de la investigación de la UCO, personalmente en los registros. Hoy esta es una de las imágenes que se están señalando desde el Ejecutivo, Carla Cuña, diciendo: esta no parece una imagen de normalidad. No, porque no es habitual que un alto cargo de la Unidad Central Operativa, como es Antonio Balas, teniente coronel, participe presencialmente en este tipo de registros en los que le hemos visto este miércoles a las empresas presuntamente beneficiarias de la trama Koldo. Antonio Balas tiene una trayectoria ligada a la investigación de corrupción política, caso Erial, caso ERE, caso Púnica, pero saltó a los medios de comunicación cuando lo mencionó Leire Díez en esa reunión filtrada en la que pedía trapos sucios de Antonio Balas a un empresario imputado por corrupción. Aquí, Crudo, ahí dices tú algo de lawfare. Esta causa parece ser otra cosa, parece tener sustancia, pero es verdad que hemos visto, y este auto hoy cuenta, 9 registros de empresas. Y al frente de esos registros está el teniente coronel Balas, el hombre al que Leire Díez señalaba. Hay una detonación controlada en todo esto. Lunes, fiscal general del Estado; martes, Ábalos; miércoles, Santos Cerdán; jueves, este auto. ¿Hay una secuencia controlada o esto es simplemente el atropello de una causa penal? La imagen que están viendo es esa, la de el teniente coronel Balas en los registros que se han llevado a cabo. Es relativamente extraordinario que un altísimo cargo de la UCO esté en los registros, pero es que estuvo anoche personalmente supervisándolos. Crudo, ¿esto es normal? ¿Esto es lawfare? ¿O esto simplemente es tienes demasiada corrupción y la corrupción te atropella? A ver, a mí me parece indudable que existe una cloaca mediática y jurídica, policial, que trabaja para la derecha desde hace mucho tiempo. Estamos viendo causas que son insostenibles, jueces haciendo autos sin basarse en pruebas y llegando a conclusiones en contra del gobierno que no se sostienen. Eso existe. Claro, ustedes tienen que saber que nos resulta muy difícil. Tenemos móviles, tenemos grabaciones. Nos resulta muy difícil hablar de un informe de la UCO que no ha visto nadie. Que no es que lo hayamos visto nosotros. Bueno, hay un montón de medios que es han que publicado. No han visto nadie el informe de la UCO. No han publicado el contenido. El informe no lo ha visto nadie. Han publicado no. unas fuentes jurídicas que dicen lo que lleva el informe y tal, pero el informe, o sea, lo que nosotros a ustedes le decimos, mire, este es un informe de la UCO y los desmenuzamos hasta el final y además, pues mira, Mateo siempre comparte esa investigación con este programa hasta el final, para que no haya ninguna duda, para explorar todos los recovecos. Ese informe de la UCO no lo tiene nadie lo ha visto. Hay gente que lleva semanas hablando de él, pero no lo tiene semanas, nadie. meses hablando de él. Solo al caer. Al estar la pieza secreta solo tenía el juez, la Fiscalía Anticorrupción, el fiscal jefe anticorrupción y los investigadores, que son los que lo entregan la pasada semana. El juez tuvo desde el jueves hasta el lunes, que es la firma del auto de entrada de registro que se practica el martes, tuvo 4 días para valorar el contenido de ese informe y llega a la conclusión de que estaba todo bien y que adelante. Eso es lo que ha pasado. Solo esas 3 personas, o sea, el juez, fiscal jefe anticorrupción y la UCO, tenían conocimiento del informe. Nadie más. Nadie más. Un detallito que me cuenta nuestra Irma Frigenti, que ya saben ustedes que es una fiera de la información de tribunales. Dice que se ha publicado contenido de una pieza secreta, agárrense, que ni tan siquiera es accesible a las partes. Claro. En esas estamos. Contenido secreto de una pieza secreta a la que ni tan siquiera pueden acceder las partes.
por si luego hay un debate sobre las filtraciones o no filtraciones o X. Con la cautela que estamos teniendo los periodistas, Cristina, que estamos como locos por conocer que se levante el secreto sobre todas esas actuaciones judiciales, pero bueno, hay políticos que van un poquitito más allá, ¿no? Bueno, es que sabemos más cosas de las que María, que me ha gustado mucho ese ejercicio que has hecho, María Peral, ponías en limpio, ¿no? Porque me ha parecido muy prudente decir, hay muchas cosas que no sabemos lo que dice el informe, no sabemos de qué va siquiera este informe desde el punto de vista exacto, pero hay muchas cosas que sí que sabemos. Entonces yo quiero añadir algunas más que sí que sabemos. La primera la acabamos de ver. O sea, sí que sabemos que el Partido Popular lleva ya tiempo que pase lo que pase y ocurra lo que ocurra, el protagonista es Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, yo creo que eso es evidente que también lo sabemos ya, que todo gira alrededor de la figura del presidente del Gobierno, no del Partido Socialista, no del Gobierno de España, no del Gobierno de coalición, sino de la figura del presidente del Gobierno, y acabamos de ver un ejemplo, ¿no? Pero sabemos más cosas. Sabemos que en realidad ayer lo que se le dijo a los medios, si no estoy yo equivocada, es mañana se va a hacer público un informe que dice que... O sea, aquí ya no hablamos de una filtración. Claro. Aquí hablamos de avisar que va a pasar algo, que yo creo que es distinto a una filtración. Vosotros sois los periodistas y si me equivoco me corregís. Pero no es filtrar un informe de toma, te paso el informe y tú ya puedes sacar lo que es, sino te voy avisando de que mañana va a haber algo muy relevante. No lo sabemos. ¿No? Es que ese aviso no se ha hecho. No lo sé. Bueno, no lo sé. no se ha hecho ese aviso. Lo que he ¿Alguien ha hecho escuchado de algo? los medios de comunicación y lo que he leído desde anoche muy atentamente hasta ahora mismo es mañana va a salir algo que apunta a... Los medios de comunicación Claro. sabemos, Entonces, intuimos algún día- que hoy va a salir. Efectivamente. Intuimos, pero no lo sabemos. Algún día, No lo sabemos. a mí me gustaría también que Madre mía. debatiéramos sobre el tema de las filtraciones, ¿no? Sí. Hasta dónde sí, hasta dónde no, qué repercusiones tiene una democracia, cómo se pueden Por gestionar. Yo entiendo que vosotros vivís Temazo. de esto y entiendo además que es muy importante. Pero a mí me gustaría que algún día lo debatiéramos así con un poquito de calma. Pero para acotar la labor del periodista, ¿o no, para? No, para nada, para saber hasta dónde se puede, hasta dónde no se puede, qué sentido tiene, porque antes decía Marta, son filtraciones interesadas. Yo me pregunto, ¿hay alguna filtración que no lo sea? Que no sea Exactamente. interesada? Bueno, pero estamos hablando de... Claro. Pero Cristina, Entonces- estamos hablando de periodistas. Sí, no, de que me parece muchos muy- periodistas, de pero muchos que- medios de comunicación. Totalmente, pero No que yo creo estoy que todos los planteando es que periodistas de algún todos los día medios que están publicando quiero debatir, formen parte de una y estoy conspiración. segura que estaréis encantados de debatir conmigo y con otros Somos muy colegas fáciles de cuál usar. es la función de las filtraciones y hasta dónde vuestro código deontológico dice y no dice. Dejo el debate encima de la mesa. No, pues ¿vale? después de Lo semejante dejo ahí. afirmación hay que abordar el tema. No, claro, Perdón, cuando queráis. pero los periodistas Pero tenemos no la esta obligación de filtración. contar toda la información de que dispongamos. Claro, Esa es pero- nuestra obligación. Tenemos Y no- la y- obligación de contar toda la información verificada. Hombre, y contrastada. evidentemente. nos llega. Claro, evidentemente. Y muy importante con el Evidentemente. contexto, porque claro, Claro, si se extirpa el claro, contexto, claro. una filtración incluso que pueda ser muy cándida puede ser tratada de una forma Justo. Bueno, pero en muy este caso diferente. estamos hablando de El Diario, El Mundo, El Diario, El País, El Diario, Ya, pero que El lo hagan Confidencial, todos, que lo hagan todos El no quiere decir Español. que esté bien. Bueno, Hay hombre, veces que todos ya, hacemos cosas que no están bueno, bien. Cristina, O sea, A ver, que entonces igual, estamos un diciendo segundito, ahora que- mismo. que igual se están incorporando los espectadores a nuestro programa y estamos hablando de un informe de la UCO que nadie conoce. Exacto. El típico informe, es que esto creo que hay que subrayarlo, digo por honestidad. Estamos hablando de un informe de la UCO que nadie conoce, que se ha mencionado muchísimo en las últimas semanas especialmente, ¿por qué? Porque se anunciaba que iba a salir. Claro. Y estamos hablando de ese informe de la UCO en el que aparecería, por un lado, Santos Cerdán y además también adjudicaciones de obra pública. Es lo que sabemos según han comunicado fuentes jurídicas a Radio Televisión Española. Es lo que sabemos, no sabemos nada más. Dirán ustedes el contenido, nada, el documento, ni idea. Entonces, es lo que estamos abordando y es de lo que estamos debatiendo sabiendo que no tenemos ni una sola letra de información de lo que pone el informe. Jesús, ahora Sí, te a doy ver. la palabra Sí. otra vez, Cristina. Respecto a esto que es interesantísimo que planteaba Cristina sobre las filtraciones, yo creo que para empezar hay que marcar una línea que es si hay filtración de un contenido concreto. Es decir, cuando se citaba el ejemplo del caso Gürtel en 2013, claro, había unos documentos que todos vimos, con las listas de los cobros de sobres o de cantidades que no figuraban y que apuntaban a una financiación irregular y a otras cuestiones, ¿no? Pero quiero decir, había documentos. Incluso la semana pasada estuvimos muy entretenidos con unos audios, se escuchaban unos audios. Efectivamente, tampoco teníamos el contexto y es fundamental, pero sobre todo hay que empezar
por tener el contenido. Yo, por supuesto, lo tengo claro. Cualquier filtración, si el contenido es verificable y es de interés público, tenemos la obligación de dar. Faltaría más. Ninguna duda. Pero es que en este caso todavía 2 de los 3 requisitos no se dan. Claro. Bueno, con todo, oye, habrá que preguntárselo a los periodistas que firman las informaciones. Sí, pero Juan, pero es ningún problema. Los periodistas que lo han dado es porque tienen unas fuentes, les cuentan que va a haber, etcétera, etcétera. Y bien, y están en su papel, incluso en su obligación de contarlo, puesto que ¿Pero tiene... tú crees que no han verificado todos esos periodistas la información que han publicado? Sí, pero si ellos mismos lo dicen. Eso tú no lo sabes. No, pero si ellos lo dicen en la información. Eso tú no lo sabes, pero si son multitud de medios de comunicación. Sí, pero todos dicen que no han tenido acceso al informe todavía. Que no tienen el informe completo, sí. Que no tienen el informe, claro. Pero eso no quiere decir que no esté contrastada la información que han publicado. Porque en realidad la filtración es, mañana va a salir algo, ¿no? Pero yo creo que nos estamos perdiendo. Primero, miren, vamos a hacer una prueba para que ustedes confíen en la honestidad de quienes estamos en la mesa. ¿Hay alguien en la mesa que haya leído ese informe, haya accedido, lo haya tenido en la mano, se lo hayan pasado? ¿Alguien conoce, de los que estamos aquí, el contenido del informe? No, tampoco el documento es Gibraltar. Pero quiero decir que nosotros estamos hablando, nosotros mismos, ya por no meter a más gente en el ajo, nosotros mismos estamos hablando... La respuesta mía es no, pero... Y quiero decirte, esto es el informe, ustedes saben que todo informe que cae en nuestras manos lo detallamos al máximo. Un segundito, Ignacio, que es que justo me decía Mateo que han visto ese informe 3 personas. 3 personas, bueno, vamos a contextualizarlo. De la UCO. Los investigadores de la UCO, que están adscritos a la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal jefe anticorrupción, que está asumiendo los interrogatorios en la causa, Alejandro Luzón, y el magistrado Leopoldo Puente. En ese círculo se encierran las personas que han visto este informe. Si algo ha salido de filtraciones de ese informe, es en ese círculo, no hay más. Bueno, yo creo que es que podemos seguir dándole vueltas mucho tiempo, pero vamos a seguir diciendo las mismas cosas, ¿no? Tenemos que esperar. Yo creo que si hoy se entrega esto a las partes, como parece ser que va a ocurrir, pues va a ser más fácil que sí que veamos el informe, porque habrá gente interesada en que veamos el informe y que lo veamos de verdad. Y entiendo además que hoy habrá una rebelión de periodistas buscando ese informe, ¿no? Entonces, si esto es muy fácil, si esperamos un poco lo vamos a ver y vamos a tener base para ver si efectivamente en esa presunta conversación telefónica 3, que esto es lo nuevo que estoy viendo que se está publicando, conversación telefónica 3, si existe esa conversación telefónica 3, como cuánto se habla de una presunta adjudicación y de que hay empresarios que deben dinero, en concreto se habla de 400.000 euros, estoy dando la información que dan los compañeros. Y bueno, si esto, insisto, es muy sencillo. A mí me parece que... Es una información que nosotros, por ejemplo, no tenemos, porque ese informe... Lo sé, digo, para que quede muy claro, esta información nosotros no la tenemos. Lo sé, y hay que subrayar lo que decía Mateo. O sea, esto lo tiene quien lo tiene. Lo tiene la UCO y la tienen los fiscales. Y resulta que esta información que estoy contando, que están publicando los compañeros, pues estos señores se la han contado a alguien. Y se la han contado a alguien antes de que veamos el informe. Bueno, pues en estas épocas en las que estamos tan vigilantes con las filtraciones, no sé, pues aquí tenemos otra. Una más, insisto, que esto pasa todo el rato, ya lo sé. Pero bueno, que pasa por lo que pasa y que nos queda poco tiempo para averiguar de verdad de qué estamos hablando y bueno, entonces podremos hablar con propiedad. Que llama mucho la atención, ¿no? Porque se pone el foco en ese informe de la UCO en el que aparecería Santos Cerdán, pero el secreto se va a levantar sobre muchísimas actuaciones más. Sí. Y luego llama la atención, ¿no? Todo esto cuando se llevaba en secreto y se dejaba a la UCO, a la Guardia Civil, a la policía, a los jueces, fiscales, actuar, no se ponía un foco en un informe hasta el punto de decir, oiga, es que lo que dijo la UCO de este informe en Colombia es que, a ver, de un chalet que decían que costaba mucho es que hemos pasado a una cantidad ínfima, ¿no? Claro, lo que pasa es que se pone tanto el foco en cada uno de los informes que, primero, los propios periodistas tenemos que andar con pies de plomo. Y segundo, yo creo que se pone mucho el foco en el investigador, que el investigador entiendo que investigará lo que tenga que investigar. Un segundito, porque en este punto nos vamos a poner el contexto entero, porque claro, igual dicen ustedes, entonces están investigando a Santos Cerdán. No, a Santos Cerdán no lo están investigando. No. Eso es muy relevante. Es que esta es la clave, a Santos Cerdán no lo están investigando. El nombre de Santos Cerdán salen en las escuchas de otros a los que sí están investigando. Porque claro, es que podría dar la sensación de que al número 3 del PSOE le están investigando. No, no. El nombre del número 3 del PSOE sale en unas conversaciones que reflejaría un informe de la UCO cuyo contenido desconocemos y no sabemos qué diría.
Yo para dejar claro, porque no me gustaría que el debate consistiera, parece que hubiera una especie de censura o de reproche a la... Quiero poner un ejemplo que creo que es coincidente en los medios que han tenido no una filtración de un documento o de un audio, sino alguien que dice, digo literalmente un titular, una grabación aportada por la UCO al juez implica a Santos Cerdán en un presunto cobro de comisiones. Eso es lo que alguien de la investigación, del origen judicial, el que sea, dice que hay en ese informe. Una grabación, un audio, ¿qué implica? Claro, a partir de ahí habrá que ver. Esa información no la tenemos. Bueno, pero estoy leyendo titulares que son coincidentes, o titular o subtítulo, o en distintos medios. Sí, varios medios. Y yo en eso, oye, por supuesto, confío en que los periodistas que reciben esto confían en que la fuente que les dice esto dice la verdad. Esto es lo que sabemos a día de hoy, en este momento. Claro. Y, insisto, eso no es ni la grabación ni el informe. Y ahora habrá que ver qué dice la grabación, porque cuando se dice implica a Santos Cerdá en un presunto cobro, no es lo mismo que Santos Cerdá, como se ha divulgado también en las últimas horas, está en una grabación A3 en la que se supone que él mismo habla de esas comisiones, o alguien, estamos hablando de Koldo, o de Aldama, pueda decir, es que Santos, porque eso ya ha ocurrido. Por ahí hemos empezado a las 8 de la mañana, Mateo lo ha explicado. Juan, pero es que ya ha ocurrido. Mateo lo ha explicado aquí a las 8 de la mañana. Juan, ha habido testimonios publicados reiteradamente que han dicho, alguien fue al bar de enfrente de Ferraz con sobres para que cobrara... Oye, y de eso no ha habido... Eso lo dijo Aldama, ¿no? No, claro, y es que entonces, por eso digo... Bueno, este caso en concreto tiene esas particularidades, que todo un ministro del Gobierno tuvo que, digamos, rebatir una información dada en un juzgado o por un investigado como Víctor de Aldama, en tiempo y hora pidiendo información sobre los viajes que él hizo para que sacar los billetes de avión. Efectivamente, eso no lo habíamos visto, yo nunca había visto. Porque vivimos en esa noria. Efectivamente. Y esto también hay que esto forma desde parte hace de muchos años, Es usted un verdadero peligro para la democracia. Lo que hace es trágico para nuestro país. Y lo vamos a parar, señor Sánchez. Los españoles le vamos a devolver al lugar donde nunca debió de salir. Una cosa, ha vuelto a salir el señor Cerdán ayer en los papeles de investigación de la UCO. ¿Le avala o no le avala? Segunda pregunta, señor Sánchez. Muchas gracias.